El tema de la cosmovisión, gracias a Dios, se empezó a poner de moda en la iglesia evangélica hace, hace tiempo ya, especialmente con los libros de Darrell Miller, que son muy conocidos, y de Landa Cope, que son mejores todavía, pero no tan conocidos, y otros, algunos muy buenos y otros no tanto, que empezaron a aparecer y a circular en las librerías cristianas, donde había librerías cristianas, no sé si habrá todavía. Okay. Bueno, entonces el tema de la cosmovisión empezó a circular. A mí la palabra no me gusta, pero es la palabra nada más, ¿ok? La palabra cosmovisión no me gusta porque la puso en circulación Emmanuel Kant, ¿ok? Que es, eh, Kant es un filósofo de nociva influencia en todo el mundo, ¿ok? Bueno, entonces él fue el que puso a circular la palabra cosmovisión para reemplazarla por otra palabra que a mí me gusta, que es filosofía. Y empezaron todo el mundo hace unos años a hablar de cosmovisión cristiana en vez de filosofía cristiana. Pero bueno, ya una vez que está instalada una palabra, la palabra cosmovisión, no puedes rehuirle, ¿ok? No puedes dejar de utilizarla porque si no, la gente no te entiende, ¿ok? Entonces, vamos a qué es una cosmovisión y por qué es un asunto político. Eh, yo traduje muchos artículos sobre ese tema, ¿ok? Incluso un artículo de el mejor autor sobre el tema cosmovisión. Lástima que está muy poco traducido al español, ¿no? Como siempre, al español se traduce la porquería. Lo bueno no se traduce, eso hay que leerlo en inglés porque en español no llega. Bueno, entonces David Noebel, Noebel con B alta, David Noebel, es, a mi juicio, el mejor entre todos los autores que tratan el tema de cosmovisión, específicamente el tema de cosmovisión cristiana. ¿Por qué es el mejor? Bueno, porque a través de su libro más importante, que se llama Entendiendo los tiempos, Cosmovisiones en competencia, él contrasta la cosmovisión cristiana con otras 5 cosmovisiones no cristianas e incluso anticristianas y las pone a la par, ¿okay? En y las descompone a cada una de las 6, ¿ok? De las 6 en 10 segmentos, digamos así, o 10 componentes de lo que es una cosmovisión. ¿Mm? Entonces, en este artículo que yo traduje, que lo puede encontrar en La Siembra Escuela de Líderes, es una website, La Siembra Escuela de Líderes. Para ello yo traduje el artículo que se titula Cosmovisiones por David Noebel. Eh, y fíjese, es del libro, es como un resumen del libro. El libro es muy, muy grandote. Cosmovisiones, entendiendo los tiempos, un catálogo de cosmovisiones en competencia. Entonces, ¿cuáles son, aparte de la cosmovisión cristiana, contrastada con la cosmovisión cristiana? ¿Cuáles son? Son 5. ¿Mm? El Islam, la nueva era, el secularismo humanista, digamos, ¿okay? El marxismo y el posmodernismo, ¿ok? Entonces, esas son 6 cosmovisiones si usted contrasta con la cosmovisión cristiana. Y entonces hay
10 componentes en cada una de las cosmovisiones. Por eso hace un cuadro de doble entrada de 10 por 6, o sea, 6 cosmovisiones y las descompone en sus elementos, componentes, que son 10. Teología, filosofía, ética, biología, psicología, sociología, derecho o ley, política, economía y, por último, historia. ¿Ok? Entonces, son, y por supuesto que en cada componente, cada cosmovisión describe, ¿ok? Y ahí lo que se puede ver es cómo el cristiano desinformado adopta puntos de otras cosmovisiones y entre ellos el de la política, sin darse cuenta, sin advertirlo, está adoptando una postura política, el cristiano, mejor le diríamos una postura antipolítica, que es propia de la cosmovisión principalmente secularista, pero también adoptada por otras como el marxismo, el posmodernismo, etc. Las dos posturas son incompatibles. En la postura cristiana, ¿okay? La política como el derecho, el ordenamiento económico, etcétera, tiene que ajustarse al diseño de Dios en el reino de Dios, y eso significa gobierno limitado. O sea, un gobierno para solo atender 3 funciones: seguridad, justicia e infraestructura, nada de intervención en la economía, nada de educación y salud, como dice todo el mundo, ¿ok? Nada de jubilaciones y pensiones, nada. Eso se llama gobierno limitado, limitado en funciones, solo 3, y limitado también en poder, solo el necesario para cumplir esas funciones y nada más, y limitado en dinero, en recursos, solo el necesario para cumplir esas funciones y nada más. Esa es la postura cristiana. Esa es la postura cristiana sobre este tema. Ahora, la postura secularista dice, no, 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 nada que ver. La religión y la política no se pueden mezclar, etc. Nosotros vimos ya en un webinar pasado, y lo vamos a profundizar en el curso, que estamos ofreciendo en Civitas Day, ¿okay? Que la política y la religión no se pueden separar nunca, ¿okay? Siempre van juntas, de la mano, ¿okay? Pegadas una a la otra, para bien o para mal, ¿okay? Y lo que sí hay que separar, se puede separar y se debe separar, es la iglesia del Estado. Pero una cosa es separar la iglesia del Estado y otra cosa, o la religión si quiere, del Estado, y otra cosa es separarla de la política. De la política no se puede separar. Y la política comprende mucho más que el Estado, comprende las políticas públicas, los debates sobre las formas de gobierno y las políticas públicas afines a una u otra formas de gobierno, tiranía versus democracia, anarquía, etcétera. Todo eso no se puede separar de la religión, ¿ok? No se puede, es inseparable. Ahora, si usted entiende mal el cristianismo, si usted no está bien informado sobre el cristianismo, bueno, no es nuestra culpa, como dice el pastor Luis Floriano, no es mi culpa si está mal informado, usted está mal informado. El pastor Luis Floriano tiene una serie de cursos muy amplios, muy buenos en YouTube sobre historia de la iglesia. Fíjese que el último componente, el número 10 de las cosmovisiones, es historia. Y me gusta cómo arregla este artículo, me gusta mucho cómo arregla los temas.
¿ok? Acerca de los cuales disputan o compiten las cosmovisiones, ¿ok? Son 10 campos de batalla, ¿ok? Campos de disputa, ¿ok? Teología, empieza con teología, sigue con filosofía y ética, biología, psicología, sociología, derecho, política, economía e historia, ¿ok? Y en esos 10 campos de disputa o campos de batalla, ¿ok? Tenemos en primer lugar en el mundo de hoy el Islam, ¿ok? El Islam es toda una cosmovisión, ¿ok? Y por supuesto el Islam une la iglesia con el Estado, ¿ok? Principalmente en el Islam mismo chiita. El Islam. Ok. Después, la nueva era, difícil de definir con precisión, ¿ok? La nueva era precisamente no tiene credos, no tiene dogmas, no tiene doctrinas, es una pura, fluida mistura de religiones orientales, paganismo y pseudociencia. Autores como Deepak Chopra, Rhonda Byrne, Marilyn Ferguson, Shakti Gawain, etc., describen un mundo de naturaleza espiritual, pero no gobernado por un Dios todopoderoso y personal. ¿Okay? Que el universo te sea favorable, dice la nueva era. Veamos cómo todo fluye, repitiendo la vieja consigna de los sofistas de la Grecia antigua, etc. Porque en materia de pensamiento, fórmulas de pensamiento, no hay casi nada nuevo bajo el sol, ¿no? Como dice la escritura. Bueno, el secularismo es precisamente la cosmovisión que marca una separación tajante entre política y religión. Le dicen, no me mezcle la religión con la política, guarde su religión para su casa y su iglesia, pero si usted va a opinar sobre política, no diga una sola palabra de religión, porque, bueno, esa es la cosmovisión secular, secularista humanista, y es la que adopta mucho cristiano que dice amén. Ok, sí, porque la política es sucia y es del diablo. Ya vimos en el webinar pasado que cuando usted dice la política es del diablo, el diablo le dice amén. Y cuando usted dice que la política es sucia, está confundiendo la política con la politiquería. La politiquería es la lucha por el poder, pero por el poder como un fin en sí mismo. Ahí hay una diferencia grande con la cosmovisión cristiana. El poder es necesario, ¿ok?, para el orden, la justicia y la libertad. Pero el poder no es un fin en sí mismo. Ahora, ¿qué es la actividad que toma el poder como un fin en sí mismo y todo es alrededor del poder y más nada? Y la politiquería, que ayudada por el populismo, o sea, que es principalmente populista, o sea, de izquierda, y es la que predomina en nuestros países, incluso algunos partidos supuestamente de derecha se afilian, digamos, se alinean con esta opinión. ¿Ok? Entonces, David Noebel estudia detenidamente el secularismo humanista alrededor de los manifiestos humanistas, publicados en los años 33, 73 y 2000, ¿ok? Cuyo lema es ser bueno sin Dios. O sea, eso es lo que algunos llaman buenismo, ¿no? Ser bueno sin Dios. Entonces, el secularismo es un término general para un conjunto de creencias aceptadas sin cuestionamiento por una gran mayoría de los académicos actuales.
usamos la voz secularismo como un factor predictivo, no como una etiqueta, dice el artículo. En quinto lugar, la cosmovisión, en número 5, marxismo. Bueno, todas nuestras leyes son inspiradas en el marxismo del Manifiesto Comunista, año 48, capítulo 2. Yo tengo varios videos sobre esto, usted puede consultarlo, ¿no? Por eso yo digo que el socialismo no fracasó. El socialismo fue un gran éxito, porque el socialismo lo que busca es el poder y más nada. Eso, el que lo puso más claro fue George Orwell en la novela 1984, escrita en el año 48, por eso se llama 1984, porque en el año 48 él cambió los dos dígitos, ¿ok? Y Orwell hizo una anticipación para lo que según él podía ser el mundo 40 años después, y no se equivocó. ¿Ok? Bueno, entonces, el posmodernismo, otra cosmovisión, Jacques Derrida, Michel Foucault, Martin Heidegger, Lyotard, Richard Rorty, todos fallecidos, pero sus enseñanzas influyen mucho en la educación superior hasta hoy. Entonces, mucho cristiano no se interesa por estos temas. Y no se interesa por estos temas porque predomina en las iglesias evangélicas el pietismo. Y el pietismo es una corriente cuyo principal rasgo es el desprecio, el odio y la fobia contra cualquier cosa que sea intelectual, razonamiento, estudio, materias, contra todo lo que sea sociología, derecho, política, economía, que son los campos de batalla, historia, etcétera, que son los campos de batalla, los 10 campos de batalla que describe Noébel. Entonces, el pietismo se originó por algo que se llama intolerancia y que se confundió con preocupaciones doctrinales. Nosotros vamos a ver en el curso, seguramente, la historia del pietismo. ¿Ok? El pietismo es una reacción contra las preocupaciones doctrinales, es decir, filosófica, de ciencia política, economía, historia, etcétera, una reacción contra las preocupaciones doctrinales guiada por la idea equivocada de que las preocupaciones doctrinales llevan a la división entre los cristianos. Y ahí me quiero detener un poquito porque yo soy un enemigo de la división entre los cristianos. Enemigo acérrimo. Es más, yo estoy convencido, ¿ok?, de que el cristianismo fue condenado a la irrelevancia y a la irrelevancia cultural y a la impotencia política, entre otras razones por las divisiones sectarias. ¿Okay? Las divisiones sectarias que son todo lo contrario a lo que enseña nuestro Señor Jesucristo: amaos los unos a los otros para que el mundo vea. Hoy en día el mundo lo que ve es que los metodistas con los anglicanos, con los luteranos y con los católicos se odian entre, no se aman, se odian, se detestan, se vapulean. Menos mal que se vapulean en Facebook y en Twitter y la cosa no pasa a mayores, pero en el pasado hubo interminables guerras de religión en los siglos XVI y XVII que medio acabaron en el siglo XVII, ¿ok? No por las preocupaciones doctrinales, sino por la intolerancia. ¿Qué es la intolerancia? La intolerancia no es que yo tenga una opinión y el de al lado puede tener otra. Entre cristianos, o sea, entre gente que aceptamos lo principal, el pilar, el fundamento, la base de la religión cristiana, que es Jesús es Dios, murió por nuestros pecados, resucitó
y la salvación por gracia, por sola gracia, mediante la fe, etc. Bueno, entre cristianos que aceptamos eso, ¿okay?, podemos tener opiniones teológicas diferentes sobre otros temas que no ataquen, digamos, la centralidad de la fe cristiana. Sobre otros temas podemos tener opiniones teológicas distintas, pero sin necesidad de anatematizar al otro, excomulgarlo, es decir, romper la comunión, etcétera, etcétera. Entonces, como las preocupaciones doctrinales iban acompañadas de intolerancia, el pietismo no distinguió una cosa de la otra y arrojó al niño junto con el agua sucia de la bañera, ¿ok?, y se desligó de las preocupaciones doctrinales. Entonces, de esto vamos a hablar seguramente en el curso de política. ¿Por qué? Y bueno, porque la política es parte inseparable de la cosmovisión cristiana, no solo la política, sino lo que se relaciona con la política, que es el derecho, la vida económica de una nación, ¿okay?, y también sociología, psicología y por supuesto filosofía, etc. ¿Okay? Está todo ligado a la política. De manera que podemos ir más adelante en el curso a insistir sobre estos temas. ¿Ok? Por ejemplo, en filosofía es importante descubrir cuál es la naturaleza de la realidad. Hay un filósofo cristiano que a mí me gusta mucho, se llama Joshua Rasmussen. Lo vamos a ver en el curso. Joshua Rasmussen, con dos S al final. Rasmussen, con dos S. Joshua Rasmussen defiende la teoría correspondentista de la verdad. Eso es muy importante hoy, porque hoy priva la doctrina contraria, que es el subjetivismo. Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad y cada cual tiene su verdad. No, eso no es así. Y ese tema filosófico está muy relacionado con la política. Entonces tú no me puedes imponer tus creencias por la fuerza, es decir, por las leyes coactivas que los parlamentos sancionan y firman. ¿Ok? La ética tiene mucho que ver, pero ¿qué afirma el secularismo? Bueno, hay que ser bueno sin necesidad de Dios. Y la biología, la biología tiene muchísimo que ver. Hoy en día te dicen que ser hombre o ser mujer no depende de la biología, sino de la percepción de cada uno y tal, y qué sé yo. Y todavía se discute el aborto. Estamos viendo, yo doy clases los lunes y los jueves a la gente del Proyecto 5 Reformas, principalmente, pero es abierto para todo el mundo. ¿Ok? Entonces, estamos estudiando el Republican Liberty Caucus, que es nuestro referente principal en Estados Unidos, son los referentes del Ron Paul. ¿Ok? Entonces tienen una declaración de principio que tiene como 15 o 20 puntos sobre distintos temas: economía, política exterior, dinero y moneda, impuestos, etc. Y entre ellos está el aborto. ¿Ok? Bueno, ¿cuál cree usted que es el único punto que han cambiado varias veces en las convenciones? El referido al aborto. ¿Ok? Porque hay dos posturas: los que favorecen el aborto, por lo menos en los primeros meses de gestación, ¿ok? Y estos que favorecen, estos lo que dicen es que lo que no quieren es aborto financiado con impuestos, nada más, ¿ok? Y a los defensores de la vida, por supuesto, para que vean lo importante que es la biología, los defensores de la vida dicen, no, la vida empieza desde la concepción, es algo muy de fondo y es biológico, no es una cosa de opinión. Bueno, psicología es otro campo de batalla, ¿ok?
la mayoría de la gente sigue o sigue los horóscopos o sigue los manuales de autoayuda, que no ayudan a nadie más que a sus autores y editores y vendedores, pero bueno, ahí tiene mucho que ver. Y sociología, por supuesto, ¿es posible un mundo sin clases sociales? Es más, es deseable. ¿Ok? Esas son preguntas que hace la sociología y usted tiene en 6 respuestas distintas según las 6 cosmovisiones. El concepto de ley-derecho, qué es lo que debe ser obligatorio, qué es lo que debe ser permitido y qué es lo que debe ser prohibido y castigado con sanciones civiles, penales o administrativas, lo que sea. Bueno, ahí tiene de vuelta 6 concepciones distintas de lo que es derecho y ley según cada cosmovisión. Desde luego política, es lo que estamos viendo, ¿ok? ¿El federalismo es bueno o es malo? O ahora está en discusión con las nuevas constituciones. ¿Es conveniente cambiar de constitución cada generación, es decir, cada 20 o 25 años? La ordenación de la economía, los impuestos, la inflación. Aquí tenemos ahora otra vez inflación en América Latina, en países incluso que habían tenido tradicionalmente poca inflación por periodo. Si hay un monopolio en la emisión del dinero que se encarga al Banco Central, que es una oficina del Estado, no se crea el cuento del Banco Central Independiente, entonces va a haber inflación tarde o temprano. Entonces, de vuelta, en la dimensión, digamos, economía, en el vector economía tenemos 6 clases de respuesta según las 6 cosmovisiones. Historia. Hoy en día está de moda discutir sobre historia y en lugar de buscar las causas de los fenómenos presentes, buscamos las causas de los fenómenos pasados. A veces pasados 50 años y otras pasados 500 años. Y la gente discute mucho sobre eso, por lo menos en las redes sociales, que son los lugares de discusión. ¿Ok? Bien. Entonces, 6 cosmovisiones, eh, 6 cosmovisiones, cada una con 10 elementos componentes. ¿Ok? Entonces, hay muchos otros libros, pero este me parece que es el mejor. De hecho, cita otro libro muy bueno de Gary Phillips y otros, que se llama Making Sense of Your World. Como siempre, en español no se traduce, porque en español lo que se traduce es la porquería, porque eso es lo que se vende, ¿ok? Ojo, ¿ok? En español significa dar sentido al mundo cosmovisión bíblica. Ofrece 4 pruebas para evaluar si una cosmovisión es verdadera, tanto a nivel de la mente como de los corazones, mundo interno. Bueno, aquí también tiene mucho que decir los libros de Joshua Rasmussen, que ya lo cité. La prueba de la razón, la prueba del mundo exterior, la prueba del mundo interno y la prueba de los resultados en el mundo real. Son 4 criterios para saber si usted está en lo correcto o está equivocado, por lo menos en materia de cosmovisión. La prueba de la razón es si se puede o no afirmar y defender una cosmovisión lógica y racionalmente. Rasmussen insiste en eso porque tiene un libro muy bueno que se llama Cómo la razón puede conducir a Dios. Y después en otro libro lo desarrolla más, que es 10 pasos hacia Dios por la razón. La segunda es la prueba del mundo exterior, la evidencia. ¿Cuál es la evidencia empíricamente comprobable y verificable que la corrobore o que la respalde? ¿Okay? Esa es la número 2. Entonces ya tenemos 2, prueba de la razón, prueba del mundo exterior.
tenemos la prueba del mundo interno, ¿ok? Aborda la cosmovisión o el postulado apropiadamente todas nuestras victorias, decepciones, bendiciones, crisis, relaciones, fracasos en nuestro mundo cotidiano. Esa es la tercera. Y la cuarta es prueba de los resultados en el mundo real. ¿Son buenas o malas las consecuencias que se siguen de tal o cual afirmación o cosmovisión cuando se aplican en algún país, en algún contexto cultural? Bueno, esto es en el libro de Gary Phillips. Lo vamos a ver en el curso. La cosmovisión cristiana es verdadera porque describe mucho mejor que las alternativas todas las realidades, los contornos del mundo, tal como existe y no tal como nos gustaría que fuese. ¿Ok? Comprender la verdad es solo la primera parte, pero la primera parte que es fundamental. También debemos aprender a comunicar la verdad, porque los críticos del cristianismo dicen que el cristianismo es irracional, ¿okay? Y que los cristianos somos todos irracionales, y bueno, eso tiene bastante notoriedad en Facebook y en Twitter. Bueno, estamos a media hora de cuando empezamos, así que vamos a conversar con Giancarlo. Seguramente Giancarlo tiene observaciones o aportes y contribuciones importantes. Te escuchamos, Juan Carlos. Sí, gracias, profesor Alberto. Bueno, cada cosa que usted dicta o da es una materia de poder desarrollar más y más y más. Y bueno, me parece interesante. Pero básicamente, siendo que vamos a empezar a dictar este curso de bases bíblicas para la política cristiana en julio, 8 de julio, hermanos, les animo a que se puedan matricular. Usted nos habla acerca de religión, política y Estado. Ajá. Usted en su conferencia nos dice que la religión y la política siempre van a permanecer unidas, no pueden desvincularse para bien o para mal, pero sí usted nos dice y nos advierte que la iglesia y el Estado no pueden permanecer unidas, deben separarse. Más o menos, ¿a qué se refiere eso y cuáles serían las problemáticas que la iglesia y el Estado estén unidos? Primero hay que hacer una aclaración semántica. Cuando decimos Estado, lamentablemente nos referimos a gobierno. Ese es otro de las semánticas, esa es otra de las palabras que están instaladas y uno no puede evitar. ¿Ok? Pero aclaremos que Estado es otra cosa. Estado es la reunión de estos cuatro elementos: gobierno, población, territorio y orden legal. Lo voy a repetir: gobierno, población, territorio y orden legal. Es decir, cuando decimos que Perú es un estado, queremos decir que Perú tiene un gobierno, tiene una población, tiene un territorio y tiene un orden legal presidido por la Constitución. ¿Ok? Entonces, esas cuatro cosas son Estado. Ahora, lamentablemente, los estatistas, ¿ok?, han identificado Estado con un solo elemento, que es gobierno. Entonces, hoy cuando decimos el Estado separado de la Iglesia, nos referimos a el gobierno separado de la Iglesia. Esto significa que no puede haber una religión oficial, ¿ok?, declarada válida por el Estado, excluyendo, es decir, por el gobierno, excluyendo a las otras, incluso sosteniéndolas financieramente y demás. O sea, no puede el gobierno tomar preferencia por esta o la otra religión. ¿Ok? Eso fue lo que originó las guerras de religión. O sea, entre 1,5 siglos y 2 siglos de muertes terribles. En las guerras de religión, fíjese, por ejemplo, fue la primera, la guerra de religión, la grande, la de los 30 años, la de 1618 hasta el 48,
Fue la primera guerra, y que fue una guerrita mundialita, ¿eh? La primera guerra en la historia de la humanidad cuando se usaron armas de fuego. ¿Desde cuándo se usan armas de fuego? Porque antes era armas blancas, digamos, armas, espadas, cuchillos, navajas, etc. Bueno, en las guerras de religión se introdujeron las armas de fuego, por primera vez en la historia humana. Así que imagínense. Bueno, ¿y todo por qué? ¿Por la unión de religión y política? No, por la unión de iglesia y gobierno, porque había gobiernos que oficializaron legalmente tal religión y proscribieron las otras. ¿Okay? Y esto tanto del lado católico como del lado protestante también. Entonces eso implicó luchas de poder que fueron muy crueles, muy terribles, con hechos espantosos que los autores anticristianos o no cristianos nos echan a los cristianos en la cuenta histórica, ¿ok? Con algo de razón, con no poco de razón. Bueno, ¿por qué? Porque había mucha intolerancia y había intromisión de los poderes políticos. O sea, las disputas teológicas y disciplinarias y demás que reventaron con la Reforma Protestante, se venían manteniendo en el seno de la Iglesia cristiana desde por lo menos 10 siglos antes, toda la Edad Media. ¿Y por qué se va a la división cuando la Reforma Protestante? Bueno, porque ahí había moderados y había intransigentes en ambos lados, ¿no? Bueno, y los intransigentes de un lado y de otro lado iban a la guerra, ¿ok? Por eso, otra vez una frase de nuestro Señor Jesucristo, donde dice en las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los intransigentes. ¿Dice así? No, no dice así. Dice, bienaventurados los pacificadores. Eso es lo contrario. No dice bienaventurados los intransigentes. Dice bienaventurados los pacificadores. ¿Ok? Pero cuando explotó la Reforma Protestante con reivindicaciones que ya venían de mucho antes, muy lejos en la historia, mucho más arriba, hubo predominio de los intransigentes del lado católico con Carlos V y con el Concilio de Trento y los jesuitas. Fueron Carlos V y los jesuitas, es decir, los extremistas de ese lado, lo que se impusieron sobre los moderados de ese lado. ¿Ok? Y bueno, eso llevó a las guerras de religión. Entonces, el gobierno, la iglesia, la religión, llámele como quiera, debe estar separado del gobierno. Pero precisamente, y ahí viene lo que es la cosmovisión cristiana en la parte política, porque el gobierno no está para dirimir las disputas religiosas. El gobierno para lo que está es para seguridad, justicia, infraestructura, hacer caminos, puentes, y embalses y ríos y nada más. ¿Ok? El gobierno no está para decirle a usted lo que debe pensar, lo que debe creer. ¿Okay? No está para eso. No está para educar a sus hijos tampoco, ni está para dirigir la economía, tener negocios, empresas del Estado y todo eso. Precisamente, la cosmovisión cristiana confiere al gobierno un papel muy limitado. Precisamente se llama, la postura cristiana en política se llama gobierno limitado. Limitado significa que está solo para seguridad, justicia, infraestructura, y no se va a meter en la economía, la educación, la salud, las profesiones, etcétera, y tampoco en la religión de cada uno, o en la iglesia que pertenece o no pertenece, o si no pertenece a ninguna, o si es judío, musulmán o lo que sea. Entonces, la postura cristiana,
respecto al gobierno de la sociedad es compatible con la separación de iglesia y Estado, como se dice vulgarmente, cuando en realidad es iglesia y gobierno. No sé si hay más, está suficiente, Giancarlo. Sí, creo que está bien, porque sí, era bueno poder aclarar este punto para nuestra audiencia. Y otro punto, profesor, es que en América Latina vivimos ese tipo de llamado mesianismo político o politiquero, Ajá. como usted dice, Sí, ¿no? sí. Como que nosotros, siendo cristianos, vemos en políticos no cristianos ese, y ahorita que usted nos hace ver, abrazamos una cosmovisión secular, ¿no? Porque pensamos que un Sí, político sí. puede ser bueno sin Dios. ¿Y qué opina usted de eso? O sea, desarrolle un poco más esa idea, me pareció interesante. Bueno, a ver, un político sí puede ser bueno sin Dios, yo no discuto eso, ¿eh? ¿Ok? Lo que pasa es que en América Latina no tenemos políticos, ni con Dios ni sin Dios. No tenemos políticos, tenemos puro politiquero nomás, ¿ok? Puro politiquero. El politiquero de lo que se ocupa es del poder, como un fin en sí mismo, ¿ok? Se ocupa de sus propias ambiciones personales en su carrera política, o sea, no es sorprendente ni es extraño que sea un caudillo mesiánico o aspirante a caudillo mesiánico, ¿ok? Yo soy el que voy a resolver. O sea, narcisismo, egolatría, esto es típico en América Latina. En todos, ¿eh? Los con Dios, sin Dios, o con otro Dios. Eso es típico, la politiquería centrada en el poder y demás. Por eso, los que me conocen saben, yo pertenezco a un proyecto político que se llama Cinco Reformas y nosotros no apuntamos a este o aquel caudillo mesiánico, apuntamos a un cambio en el sistema de gobierno de nuestros países. Es decir, pasar al modelo bíblico de gobierno limitado a solo tres funciones. Quitar al gobierno, mal dicho el Estado, ¿ok? Al gobierno de la economía, la educación, la salud y las jubilaciones, que es donde estorba. Eh, ese, ese proyecto nuestro es político, no es politiquero. Y lamentablemente no hay muchos proyectos políticos. Todos los proyectos son politiqueros, porque todos aceptan el modelo de gobierno impuesto el siglo pasado por las fuerzas de izquierda, ¿okay? Inspiradas en el manifiesto comunista de 1848, transformaron en leyes y ahora resulta que desde el poder nos imponen el marxismo cultural. Por eso nosotros vamos a la raíz del mal, ¿ok? Reducir las funciones del gobierno, no reducir el Estado, esa es una consigna que se escucha mucho. Sí, pero ¿dónde va? Se refiere a reducir el gobierno, pero ¿dónde va a poner la tijera? Nosotros, lo siento mucho, pero somos los únicos que sabemos dónde poner la tijera, porque seguimos el modelo bíblico de seguridad, justicia, infraestructura como las únicas funciones del Estado, es decir, del gobierno. Para eso pagamos impuestos. ¿Qué dice la Escritura, por ejemplo, el apóstol Pablo, sobre vivir tranquila y reposadamente? Es decir, vivir seguro, no como ahora. A eso se refiere, a un gobierno, y era, salvo en la parte de los emperadores degenerados, era el modelo del Imperio Romano. Eran las legiones, las leyes con sus tribunales y los caminos. Ese era el modelo del Imperio Romano y por eso fue tan popular y por eso había gente que quería entrar en las fronteras del Imperio Romano como ahora quieren entrar en Estados Unidos, la gente aquí en América Latina, ¿ok? El gran proyecto de
América Latina para mucha gente es ir a Estados Unidos. Y de hecho la mayor parte de los emigrantes se concentran en Estados Unidos, Canadá y España. Otros países europeos no, porque hablan otros idiomas. Ahí está la mayor concentración de hispanoparlantes que vienen de Perú, de Argentina, de El Salvador, de donde sea, y envían remesas a sus familiares. Y la economía latinoamericana mucho se mueve en función de las remesas a los familiares y de las ganancias del narcotráfico, que sí se distribuyen y se reparten, porque el narcotráfico reparte sus ganancias, ¿ok? En el narcotráfico se reparten las ganancias en toda la pirámide, no solo los narcos se hacen ricos, los proveedores intermedios también acumulan fortunas, aunque no tan grandes, incluso los proveedores al detalle también ganan su dinero de esa forma. Hay dos maneras de que tiene un niño pobre, y eso lo sabe, que es participar en la narcoeconomía, jugar al fútbol y ser un Pelé o un Messi o un Maradona o tipos de eso, ¿ok? O emigrar. Eso es América Latina. Y ojo, en el curso, y esto para estimular un poco a las inscripciones, en el curso vamos a estudiar la lamentable condición en que nos encontramos los latinoamericanos aquí, los que vivimos aquí, y vamos a hablar mucho de los que viven afuera, y vamos a hablar mucho del narcomercio, o sea, el narconegocio. Y hasta del fútbol también vamos a hablar, pues vamos a hablar de las cosas que son importantes para los latinoamericanos. El fútbol es más importante, mucho más importante que Dios. O sea, el fútbol es un ídolo, ¿ok? Pero también, o sea, el ídolo es el equipo, la selección, etcétera, lo que sea. Pero también es una vía para escapar de la pobreza de muchos niños, ¿ok? Por eso, ¿qué hizo? Y vamos a hablar de fútbol, ¿ok? ¿Qué hizo Marcelo Bielsa en Argentina? Recorrió toda la Argentina buscando talentos promisorios entre los chicos de 10 años o menos, y después lo repitió en México, hizo lo mismo aquí en México, donde yo vivo. ¿Por qué vamos a hablar de fútbol? Bueno, porque tenemos que hablar de la condición en que está América Latina. Y aquí nos está llamando Dios a hacer luz y sal. Pero ¿cómo va usted a hacer luz si usted está a oscuras? ¿Cómo va a ser sal si usted mismo no tiene claras las ideas en cuanto a los valores? Que usted no puede ser luz y sal. Entonces, para hacer luz tiene que empezar por estar informado sobre lo que ocurre en el mundo, por lo menos en el mundo que nos toca vivir, que es América Latina. Ni hablar de Rusia y China, aunque también vamos a hablar de Rusia y China porque tiene mucho que ver, dada la decadencia de Occidente, que se debe en gran parte a la decadencia del cristianismo en Occidente.